Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Otro lunes más en nuestro programa de Laura, recordándoles que era la plaza pública en Atenas donde se podía hablar con entera libertad. Aquí lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, que dice que los mexicanos tenemos libertad de expresión. Pueden preguntarle a Carmen Aristegui a ver si es cierto. Nuestro programa de hoy tratará sobre la crisis interna en la Iglesia Católica. Se habla de crisis en todos los ámbitos mundiales, en política, en economía, educación y en los valores sociales. En este sentido llevaremos las preguntas y para poder preguntar están mis compañeros, don Gerardo, gusto saludarlo, don Víctor. Mi querido Celso, ¿cómo estamos? Víctor. Y tenemos Gerardo, como invitado de honor y conocedor en esta materia, pues una persona que es historiador, revisionista, tiene muchísimas cosas que hacer, y revisionista de lo actual y de lo antiguo. Y también yo lo considero un politólogo, don Jorge Benítez, de primerísimo nivel en conocimiento. Y además quiero decirles que lo conocí yo en conferencias y en discusiones en nuestro Centro Cultural en Córdoba de la Rosa Mística, de nuestro amigo Nabil El Kouri. Y dije, pues a Jorge me lo llevo al ágora. Así es que démosle la bienvenida a nuestro invitado, don Jorge Benítez, y aprovechemos su sabiduría. ¿Quiere usted dirigirles unas palabras a nuestros amigos antes de empezar? Pues sí, sobre todo, primero que nada, pues agradecerte, Celso, la gentileza de invitarme y de que trataré de estar a la altura con estos distinguidos caballeros. Pues más bien, nosotros tenemos que darte las gracias a ti. Empezamos con la primera pregunta ya para en caliente porque no hay tanto tiempo. Okay. Yo te quería preguntar, ¿hay actualmente una crisis en la Iglesia? Indudablemente, lamentablemente hay que decirlo con dolor, porque es nuestra madre y está padeciendo lo mismo que padeció nuestro Señor. Es decir, así como nuestro Señor tuvo un Viernes Santo, la Iglesia hoy está pasando por su Viernes Santo. Y su Viernes Santo se compone esencialmente por un dolor interno, una crisis interna de fe, de moral. Es una fe que ha ido pues deteriorándose en el laicado, no obstante que en el concilio se intentó llamar a los laicos a cultivarse, a participar más en la tarea pastoral, ayudar. La respuesta desgraciadamente no ha sido muy favorable y hoy se padece en la Iglesia una crisis muy profunda. pues Jorge, ¿y esta crisis es una crisis de fe y moral? Sí, sin duda, porque, por ejemplo, si quisiéramos hablar hoy con algunos de los actores laicos, veremos que desgraciadamente su cultura de fe es muy baja. Y eso yo pienso que es muy doloroso para nosotros como católicos, que no nos exigimos estar a la altura de esta modernidad que nos apabulla. Y yo quisiera leerles solamente un dato del Papa Pío XII. Traje aquí un papel para una cita de él. Dice: en el curso de estos últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social de la unidad en el organismo místico de Cristo, es decir, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Quisieron la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin autoridad y alguna vez también la autoridad sin libertad. Este enemigo se ha hecho cada vez más concreto con una audacia que nos deja sorprendidos. Cristo sí, Iglesia no. ¿Quiénes? Los protestantes. Se rebelaron ante la Iglesia. Después, Dios sí, Cristo no. ¿Quiénes? Los liberales, en la Revolución Francesa, en el enciclopedismo. Se volvieron deístas, pero ya sin Cristo. Y en fin, el grito impío, Dios ha muerto, ya en el comunismo. Ya en la tesis comunista, ya Dios no existe, es decir, el ateísmo. O más bien, Dios nunca ha existido. He aquí la tentación, dice Pío XII, de edificar la estructura del mundo, o sea, el mundialismo, sobre unos cimientos que nosotros, sin duda ninguna, señalamos con el dedo como los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad.
una economía sin Dios, un derecho sin Dios y una política sin Dios. Es decir, ya el Papa Pío XII en 1952, en esta locución, en este mensaje, ya nos decía que hay una crisis que ya viene de antaño. ¿Y desde cuándo viene? Pues desde la revolución humanista, desde el humanismo. Es decir, lo que se le dio en llamar en el siglo XIV la revolución humanista, ¿no? De ahí vino la revolución protestante, después la revolución liberal, el comunismo, y hasta llegar al Vaticano II, que es donde estalla todo. Ahí se confrontan dos frentes y desgraciadamente no se cristalizó correctamente todo, pero sí hoy tenemos una crisis de fe y de moral, es indudable. Bueno, pues fíjate que yo quisiera preguntarte, mi querido Jorge, de hecho casi te adelantaste con tu respuesta, porque mi pregunta era si precisamente esta crisis había sido espontánea o sea, había venido cociendo desde hace ya años. Sí, Pío XII nos explica que ha sido un proceso de degradación. Pero aquí quiero asentar algo. Así como la cristiandad que duró desde el siglo I, oficialmente ya en el siglo IV, con Constantino y con el emperador Teodosio, que el primero Constantino le concede a la Iglesia el edicto de tolerancia, es decir, la pone al nivel de todas las demás creencias, y dice, bueno, tienen permiso de practicar la religión los cristianos, ya no los vamos a perseguir. Y Teodosio el Grande, que fue el sucesor de Constantino, ya él declara la religión como oficial del Estado, la Iglesia Católica. Al tener la Iglesia Católica el ser la religión de Estado, vinieron 1000 años en donde hubo diferencias, pero se logró, digamos, que la cristiandad se forjara con el Evangelio. El Papa... Oye, perdón, Jorge, sí. Pero yo, si mal no recuerdo, a lo mejor estoy mal, si sí. no, corrígeme. Sí. Yo me acuerdo que en esa época de la Iglesia, incluso los concilios los convocaban los emperadores y no los papas. Ciertamente. Lo que pasa es que había una concordia. Es decir, tan era que había un equilibrio de fuerzas que los emperadores, para evitar pleitos entre los obispos y entre las ideas que se presentaban, sabían que podía haber un alzamiento en el pueblo por la fe tan firme que se estaba dando por los padres de la Iglesia. Entonces, era tan importante la religión que el emperador intervenía y decía, ya no quiero más líos, quiero que ustedes se pongan de acuerdo. Y entonces, efectivamente, los emperadores convocaban, invitaban a los obispos a que se reunieran y definieran. Los concilios en la historia de la Iglesia siempre tuvieron la finalidad de definir, de poner un coto, un alto, un límite a los extravíos que se iban dando. Todos los concilios que fueron convocados por errores que se fueron manifestando en la fe. Y entonces los emperadores ciertamente eran los que le pedían a los obispos que para evitar tanta discusión se pusieran de acuerdo. O sea que efectivamente debe de marchar siempre una concordia, sí. Una concordia, tanto el gobierno como la Iglesia. Aquí en México se viene a descuajaringar esto con Benito Juárez, que separa y le rompe el hocico a la Iglesia Católica, y lo único que hace es meternos en problemas de que se dejan de enseñar valores y se roban las iglesias, porque mucha gente dice que no, qué bueno que la separaron. No, si el pinche de Benito Juárez no tenía ni sanatorios, ni escuelas, ni nada, y se roba, y aparte de que se roba, ni siquiera las hace. Pero vamos con la cuarta pregunta. ¿En qué difiere la presente crisis de las que ha sufrido la Iglesia en el pasado?
aquí es importante, como decía yo, antes las crisis y que los concilios se convocaban precisamente para apaciguar las crisis y definir dogmáticamente las dudas que hubiera. Y legislar. Y claro, ordenar algunas cosas, pero humanas. Pero lo importante era la fe. Entonces, hoy día, la diferencia de esta crisis es que viene de las mismas autoridades de la Iglesia. Eso es lo triste. Lo triste es que parte de la misma autoridad, jerarquía, de la misma jerarquía, de los mismos sacerdotes, de los mismos obispos, en donde esto ha traído pues una serie de escándalos en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito digamos eclesial, sino humano, y esto ha traído una debacle muy, muy fuerte dentro de la Iglesia. Vamos a ir a un corte comercial, ahorita regresamos, amigos. Entonces, ahí te la... Pues ya vamos con la segunda parte, que rápido se va el tiempo. A menudo se dice que la Biblia es un libro que contiene todo. Entonces, don Gerardo, le toca a usted preguntar. ¿Realmente la Sagrada Escritura es la única fuente de revelación? Esa es una apreciación que desgraciadamente se ha infiltrado y se ha tomado ya como dogmáticamente en la Iglesia. Hoy se piensa que solo la Biblia. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el libro del católico? ¿Ustedes qué me respondería usted, don Víctor? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el libro del católico? Bueno, en mi concepto, yo creo que el misal. Ok, ¿y usted qué diría, don Gerardo? La Biblia. ¿Y usted Los qué diría? evangelios. Pues ni uno ni otro. El Perdónenme que catecismo. les diga. El catecismo de la Iglesia Católica es el libro del católico, porque ahí se condensan las verdades de fe que todo católico debe profesar, que debe creer, todo lo que debemos creer y lo que debemos hacer, porque el catecismo se compone de dos partes esenciales, que es lo que debemos creer y lo que debemos profesar, lo que debemos hacer, lo que debemos actuar. Y entonces el catecismo es el libro del católico. Por eso decir que la Biblia es la única fuente de la revelación, teológicamente es equívoco. Es una de las fuentes de la revelación. La segunda fuente de revelación es la sagrada tradición, la tradición de la Iglesia, que es todo aquello que no está en la Biblia, pero que los apóstoles se los enseñaron a los padres de la Iglesia, y lo que la Iglesia siempre ha enseñado y que no está en el libro Biblia. La Biblia, acuérdense que es el libro de los libros. Son muchos libros condensados en uno solo. Bueno, la tradición dice ahí en el Evangelio que nuestro Señor, después de su resurrección, habló con ellos, con los apóstoles, y se supone que ahí les dio ciertas directrices que no están en la Biblia. Que incluso los primeros 300 años en la persecución, los obispos no permitían a los sacerdotes que hablaran de lo que les enseñaban en privado, para que no se perdiera, para que esto no tuviera un mal uso. Y toda esa sagrada tradición es fuente de revelación, porque fue dada por los apóstoles, Jesús a los apóstoles y los apóstoles a los padres de la Iglesia. Pero finalmente la tradición oral se convirtió en tradición, en tradición escrita. Ah, porque sí, claro. De alguna forma todo lo que se plasmó, y yo entiendo, el Nuevo Testamento fue escrito porque se transmitía a través de la tradición oral. Si no, no hubiera habido ni evangelios. Ah, no, sí, desde luego primero es lo oral. Por eso es que la tradición, digamos, que es una fuente más genuina. Sí, yo tengo aquí una duda y quizás me voy a salir un poquito, pero resulta que, de acuerdo a lo que nos acabas de decir, para mí el Viejo Testamento pues casi no tiene nada que ver con el catolicismo.
De hecho, en algunos pasajes del Viejo Testamento, pues es un poco, digamos, hasta pecaminosos desde el punto de vista de los católicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran división que yo quiero que me expliques, ese Viejo y ese Nuevo Testamento con respecto al catolicismo. Sí, en la Biblia existe lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es la promesa, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa. Y el Antiguo Testamento es la historia de la infidelidad de un pueblo y de la fidelidad constante de Dios. Y ahí es donde muchas veces, por eso es que la Biblia debe ser siempre leída por los católicos bajo la guía de un sacerdote sabio y un sacerdote instruido. Desgraciadamente hoy también adolecemos en la iglesia de sacerdotes poco instruidos. Pero buscar a un sacerdote instruido y las dudas que se tengan, liberarlas con ellos. ¿Y si tú niegas un dogma, qué? Negar un dogma, la fe es átoma, es indivisible. Si yo niego un solo dogma de fe, estoy fuera de la iglesia. Yo no puedo decir que creo en la Santísima Trinidad, pero no creo en la virginidad de María, perpetua. No puedo. Yo no puedo dudar de un solo dogma de fe. Bueno, hoy se habla de acercamiento y de tolerancia. ¿Puede cambiar la fe? Es decir, ¿pueden otras religiones poseer la verdadera fe? Aquí el asunto de las otras religiones hay que tenerlo con mucha cautela, porque existe la promesa de una sola religión, que es la católica, apostólica y romana, que tiene las notas de ser una por la unidad en la fe, católica porque es universal, apostólica por los 12 apóstoles y romana porque el Papa, el Santo Padre, reside en Roma. Entonces, ante esto, nosotros tenemos que tener claro que existe una sola iglesia. Ahora, en las otras iglesias, digamos, separadas, que ahora se les llama hermanos separados, a las iglesias separadas de Roma, tienen, dice el concilio, con toda claridad, y en esto tiene razón, tienen vestigios, tienen algo de verdad, porque al tener la Sagrada Escritura, aunque en algunas partes la interpretan mal, bueno, pues tienen un vestigio de cristianismo, pero deteriorado, es decir, no están por encima, no se han elevado, sino que se han deteriorado. Ese es el... Sí, tal vez se deba a que yo considero que muchas de las separaciones y cismas que hubo en la iglesia se debieron básicamente a los jerarcas humanos, finalmente, de la Iglesia Católica, que hubo muchos errores y hubo muchos problemas y no lo supieron ponderar y no lo supieron solucionar. Sin duda. Y entonces pues, esos cismas y esa separación también dio a que los que se separaban, bueno, querían ponerle su signo nuevo a la misma iglesia y bueno, le hicieron, hasta le metieron manos a algunos libros de la Biblia, etcétera, pero finalmente, vaya, el origen es el mismo, ¿no? Y ahí es donde creo que, pues sí, lo que dice el concilio es correcto, ¿no? Sí. Pero hay que considerar también que todo se debe también a errores dentro de nuestra propia iglesia, ¿no? Que han sido muchos a través de los siglos, ¿no? Cierto, mire, la institución de la iglesia es humana y divina. En lo divino es infalible, es perfecta, es santa, la iglesia es santa en ese origen divino. Pero en el lado humano, que es el otro componente de la iglesia, pues ahí es falible, ahí es defectible, pecadora. Es pecadora. Por eso te quiero preguntar, ¿cuándo es infalible el Papa? El Papa únicamente es infalible cuando habla ex cátedra. Y hay unas condiciones que se establecieron, que es tener la voluntad de decidir y de definir. Cuando el Papa quiere definir una duda, cuando quiere obligar a todos a creer en algo que siempre creyó la Iglesia, pero que no ha estado definido, que no ha estado signado por él, o porque no ha estado, digamos, suficientemente agotado, el Papa lo agota y declara lo que se llama definición dogmática.
en donde ya a partir de que el Papa lo define, ya es, no lo puedes dudar, ya no puedes. Por ejemplo, los últimos dogmas marianos, ¿no? La asunción de la Santísima Virgen, que fue declarada asunta al cielo, que fue en el siglo pasado por el Papa Pío XII, y la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción fue por Pío IX en el siglo 100 años antes de Pío XII, fue en 1850 más o menos, 854, que fue que el Papa Pío IX definió la Inmaculada Concepción. Y otro dogma, son 3 dogmas los que se han definido en los últimos 200 años. El otro dogma es la infalibilidad papal. Efectivamente, ¿por qué el Papa es infalible? Eso fue en el Vaticano I. En el Concilio Vaticano I, sí, ahí fue donde y se requieren ciertas condiciones, que tenga la voluntad de obligar, cosa que ya no han hecho los papas, ya después del Concilio Vaticano II, solamente Juan Pablo II en un escrito tuvo, y fue el escrito creo que es sobre la familia, en donde tuvo la voluntad de poner en firme que el matrimonio era sagrado y que el niño, el bebé, es el objeto principal del matrimonio, es decir, la descendencia. Los hijos. Los hijos, claro. Pues ya para entrar al tema ya más fuerte, el Papa también ha tenido parte en la actual crisis en la Iglesia. Hablando obviamente del Papa actual, ¿no? Bueno, sí. Y de otros papas. Es que, de hecho, podemos explicar esto de una manera muy sencilla. Es decir, poco a poco se ha dado un poco la decadencia. Y entonces, tenemos una profecía en Isaías que dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Se aplicó a nuestro Señor Jesucristo cuando lo prendieron el jueves en la noche, en la madrugada del Viernes Santo, y todos los apóstoles se dispersaron. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. A principios del siglo XIX se dio el liberalismo en la Iglesia. Es decir, que había unas posturas de un señor que se llamó Lamennais, Félicité Lamennais, que era un francés que tenía unas teorías en donde quería aplicar las ideas de la Revolución Francesa en la Iglesia: la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Qué pasó en estos 100 años, desde 1830 a 1950? Que estas ideas liberales fueron tomando fuerza dentro de la Iglesia. Fueron condenadas oportunamente tanto por Gregorio XVI en la encíclica Mirari Vos, como Pío IX en la encíclica Quanta Cura, y también por León XIII. Incluso San Pío X, que fue el último Papa Santo preconciliar, este Papa escribió una encíclica que se llamó Pascendi, y era el tema del modernismo, así se llamaba, el modernismo. Y el Papa San Pío X condenó esas ideas modernas en una encíclica que se llamó, les repito, Pascendi, y dice: ya no es menester ir a buscar ahora a los enemigos de la Iglesia fuera de la Iglesia, no, se esconden dentro de la Iglesia. Es decir, ya estaba dentro el veneno, el cáncer. Y poco a poco fue escalando hasta llegar con ideas, no porque fueran malos los papas conciliares, sino que con ciertas ideas modernistas, infiltrados ya, no infiltrados, sino inficcionados por el liberalismo. El liberalismo podríamos catalogarlo de ateo, ¿no? Herético, ¿no? Sí, en algunas partes sí, y no porque los papas fueran heréticos tuvieran la intención, no podemos meternos a jugar las intenciones de un papa, pero que sí tenían, digamos, ideas liberales, un poco liberales, y poco a poco los papas han tenido esa responsabilidad. En su trabajo pastoral debe ser muy difícil cómo llevar una iglesia ante una avalancha de un mundo modernizado. Pero por ejemplo una idea liberal puede ser que permitan que se casen hombres con hombres. ¿Eso es una idea liberal? Totalmente, y sobre todo ya sería satánica. Ya sería satánica. Porque es contra natura. Sí. Yo lo que veo es que
Yo no condenaría totalmente la palabra liberal ni modernismo. Yo creo que todo depende el enfoque y el fondo de ese tema liberal o de ese tema moderno, porque dentro del liberalismo y el modernismo hay muchos temas. Hay matices. Sí, entonces, bueno, todo depende qué tema y con qué enfoque lo des. Porque yo creo que algunas partes de la iglesia necesitan cierta liberalidad y necesitan cierta modernidad, pero también hay que ver en qué temas. Ahí es donde el punto. Yo no creo que no lo podemos generalizar. Yo sí creo que el liberalismo está en contra de la Iglesia Católica, eso sí lo creo. O sea, para mí es perjudicial y ven la forma de irse metiendo para irnos jorobando. Digo, ese es mi punto de vista, pero nos tenemos que ir a un corte comercial que ya nos vinieron aquí a reclamar. Ahorita continuamos con esta discusión. A ver, comenzamos con la tercera parte. Estábamos aquí en una discusión. Adelante, señor. Sí, yo estaba platicando con ellos en el corte acerca de la palabra liberal, que para mí viene de libertad. Y para mí la primera libertad que recibimos de Dios fue el libre albedrío, para bien o para mal, pero tenemos el libre albedrío. Y yo estoy de acuerdo contigo en eso. En eso estoy de acuerdo. Lo que nos han metido ha sido el liberalismo, que ha sido siempre en contra de la Iglesia Católica. O sea, no han llevado la verdad, igual que el comunismo, todos iguales. No es cierto. Ha sido el sacrificio del pueblo a manos de unos cuantos mandando. El punto que a mí me gustaría precisar es que el ser liberal es ser generoso. Es la acepción, digamos, primaria. Pero, desgraciadamente, se dio el ismo, que fue el liberalismo, que ya fue el dogmatizar o poner, digamos, como verdad absoluta la libertad. Y cuando absolutizas eso, ya tienes el riesgo de que no está subordinada al bien. Entonces, la libertad es libertad siempre y cuando esté subordinada al bien. Los trascendentales del ser son verdad, bien y belleza. Todo esto debe estar subordinado, es decir, todo lo que hacemos, lo que vivimos, debe estar subordinado a estos tres trascendentales. Por ejemplo, la inteligencia del hombre subordinada a la verdad. Es su objeto propio. Tu inteligencia tiene que estar orientada a la verdad. Tu voluntad al bien. La libertad es libertad si te mueves en el bien. Si tú te mueves en el mal, ya no eres libre. Por eso es que hay una libertad que se consigna en la Biblia siempre en el bien, porque en el mal pues es pecado. La libertad que te hace obrar el mal es pecaminosa. Entonces es un mal uso de la libertad. La libertad no es absoluto, no es un valor absoluto. A ver si no estoy equivocado en lo que creo entender. Por ejemplo, últimamente se habla de la libertad de los medios de expresión, pero esa libertad es relativa en cierto sentido, porque eso no me da derecho a denostar y, no sé, acusar injustamente a alguien nada más porque tengo libertad de decirlo. Estoy bien con eso. Quiero decir, si yo tengo libertad de expresión, sí la tengo, pero dentro de ciertas encausadas a un determinado fin, Sí, la finalidad siempre es el bien. Sí. Es decir, debemos tener que cuando un comunicador como ustedes tienen la alta responsabilidad de estar frente a los micrófonos, siempre tiene que orientarnos al bien. Víctor. Debemos de ser claros en la orientación al bien. Si nosotros no tenemos claro que tenemos que estar orientados a los trascendentales del ser, que son verdad, bien y belleza,
Esto es humanamente, ¿eh? No es ni siquiera es una cuestión dogmática, es verdad, bien y bellezas, son, digamos, desde el punto de vista racional. Porque si habláramos de la fe, es esperanza y caridad, que son las virtudes teologales. Bueno, esas ya requieren una gracia especial de Dios, una intervención de Dios para que nosotros las tengamos. En el bautismo se nos da la fe, ¿no? ¿A qué vienes a pedir? La fe. Es lo que contestamos siempre cuando bautizamos a alguien, ¿no? Hay que tener claro que somos hombres libres, sí, pero subordinados al bien. Ese es el punto de la libertad. En teoría. En teoría y en y la verdad. Y es que es en la verdad, es decir, tú tienes que esforzarte para lograr esto, porque somos seres de naturaleza herida. Nosotros, por el pecado original, necesitamos la gracia de Dios. Sin la gracia no podemos. El mundo es del maligno. Claro, el príncipe de este mundo, ¿no? Sí, hasta que viene, llega el verdadero. Una ligera aclaración, ¿sí? Si tú lees en la historia de México, dice Benito Juárez o el otro de Plutarco Elías Calles, eran liberales. ¿Cuáles liberales? Eran unos asesinos, sinvergüenzas, desgraciados. Eso eran. Simplemente no eran. Exacto, pero así te lo ponen en la historia. Eran liberales, entonces hay que tener cuidado con eso de los liberales. Los liberales yo es en insisto, contra de la Iglesia pasa Católica. Es que lo liberal tiene un fin concreto, que lo acabas de decir, ¿no? Ser generoso. Ser generoso, Hacer el bien, supeditado siempre al bien. Esa liberalidad, si no está encauzada al bien, ya no es liberalidad. Pues ya es perversión, ya es defecto. Pues sí, pero es la bandera que agarran los enemigos de la Iglesia Católica. Perdóname, nos está sucediendo ahorita en todos los aspectos, no nada más en el aspecto religioso, en los aspectos políticos, en el aspecto político, social, se está viendo que hay la pérdida de valores que tanto hemos hablado aquí, sí. Pues es lo que está sucediendo, ¿no? Es disque libertad, pero es una libertad que no está supeditada al bien. Ese es el problema, que cuando se anteponen intereses particulares al bien común, que es el fin de la polis, el fin de la ciudad, el fin del gobierno, y entonces así, cuando nosotros anteponemos bienes privados y particulares, pues ya se privatiza la verdad. Claro, ¿qué es lo que sucede en este país? Y la verdad es un trascendental del ser que no puede ser privatizada. Así es. No puede, porque se vuelve mentira. Es muy delicado esto. Por eso en la Iglesia hoy tenemos, digamos, una crisis muy grande por la adulteración de los conceptos esenciales. Y esto es muy grave. Pero yo creo que también es, pues no nada más la cuestión de conceptos, también es cuestión de la práctica diaria. Yo creo que en la práctica la Iglesia ha fallado mucho. A mí, desde mi punto de vista, en lo pastoral, se ha fallado mucho porque, a pesar de que el Concilio Vaticano II permitió que empezaran a incluirse a los laicos en muchas actividades de la Iglesia, yo creo que el error ha sido es que no ha habido la guía de enseñanza y de preparación para esos laicos. Yo creo que ahí hemos fallado mucho en lo que es la catequesis, porque yo lo que veo es que si tú te vas a las parroquias y todo, muchas veces la gente que está impartiendo catequesis y impartiendo el catecismo de la Iglesia Católica no tiene ni la didáctica ni la preparación suficientes, y eso ha creado muchos problemas también en la comprensión y en las ideas. La falta de formación. La falta de formación. Y creo que para mí ese es el punto esencial. Yo creo que la crisis de la Iglesia ha sido por eso, porque no se han preocupado por la formación, no nada más de los sacerdotes, que también ha fallado en muchos seminarios, en muchos aspectos, claro, sino de los laicos. Ahora que la Iglesia, en esta época, en las que las vocaciones disminuyen comparadas contra el número de católicos que hay, por ejemplo, bueno, ¿qué necesita la Iglesia? Pues echar mano de los laicos, en muchos aspectos, que estaban nada más reservados aparentemente para los que son los sacerdotes.
y tiene que echar mano en lo que se pueda y se permita de todos los laicos, pero tú no puedes echar mano de los laicos nada más por echar mano de los laicos. Tienes que prepararlos y prepararlos bien, y tienes que escogerlos también, porque no todos van a poder hacer una actividad que a lo mejor no tienen la facilidad y no tienen la vocación para eso. Entonces creo que eso es parte de, para mí, de la iglesia, que donde están radicando muchos de los errores que estamos viendo ahora. Yo no me iría tanto a la cuestión de que si es cuestión pastoral o si es cuestión teológica, no. Yo creo que es cómo llevamos esa teología a lo pastoral, y de lo pastoral a la práctica diaria. Creo que ahí ese es el punto, ese es el eje. ¿Por qué? Porque si no empiezan las desviaciones y empiezan muchas cosas, y viene todo esto que dices que es la crisis de la iglesia. Sí. Y creo que esto no es cuestión de que desde el Vaticano II, no, eso ya venía. Claro que sí, ya venía. Eso ya venía de los siglos pasados, ¿no? Sí. Y venía de muchos errores de siglos de la propia iglesia. Y eso también propició cismas. Entonces eso es lo que hay que analizar. Tenemos que irnos un poco más a fondo, a lo práctico. Nosotros somos humanos, no somos dioses ni divinos, somos humanos. Y tenemos que hacer lo que humanamente nos corresponde, claro, y hacerlo con preparación. Debiéramos de hacer. Así es. Sí, siempre debemos estar obligados al servicio. Y el servicio más importante es la verdad, es decir, estar al servicio de la verdad y al servicio del bien y del amor a Dios en primer lugar. Es decir, que todas nuestras acciones estén primadas en un principio básico, que es: lo que voy a hacer va a ser por amor a Dios. A partir de ese momento, tú te matas tu egoísmo para empezar una escucha a tus superiores, sean sacerdotes o sea tu maestro, el que te va a guiar para que tú poco a poco levantes el espíritu para servir a la catolicidad de tu entorno, como bien dices, ¿no? Es decir, claro, ¿qué puedo hacer yo en la práctica de mi vida diaria? Claro, porque eso es, nos hemos dedicado, tal vez yo siento que en la iglesia se permite, y no está mal que se permita, a las cuestiones de ritos, ¿sí?, de veneraciones, etcétera, pero como si eso fuera lo único que nos va a salvar, o que eso es lo único que nos va a hacer mejores humanos. No, yo creo que no hay que perder tampoco el fondo, y el fondo es donde estamos fallando en toda esta cuestión. Entonces yo creo que debemos de conjugar las dos cosas. Yo estoy de acuerdo que para cuestiones de veneración de santos, etcétera, se respeten las costumbres de muchos pueblos, por ejemplo, pero el problema es el fondo. ¿Dónde está la didáctica y dónde está el fondo realmente que se les va a enseñar? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos, y que empiece don Víctor, que no le hemos dejado hablar. Ahorita regresamos. Pues ahora sí, mis queridos amigos, como dice don Víctor Loyo y Arnaud, la última y nos vamos. Adelante, don Víctor. Pues yo te quería preguntar, mi querido Jorge, si, mira, para muchos mexicanos la visita actual del Papa Francisco pareció, es el pensamiento de muchos mexicanos, que había un distanciamiento entre el Papa y nuestro cardenal Norberto Rivera. Todo el mundo comentaba o comentó que nunca se vio cercano verdaderamente Norberto Rivera al Papa Francisco. Entonces, hay dos cosas que te quiero preguntar. Esa es parte de la crisis que existe aquí en la iglesia actual, por un lado, y por otro, si hay gente interesada en fomentar esa crisis. En el semanario sobre la fe parece que fue el domingo pasado, de la Arquidiócesis de México, no fue sino el anterior, el semanario de la semana de este domingo, en 8, fue que salió un artículo en donde hablaba de esto, de que quién estaba aconsejando al Papa Francisco, que parece ser que se le notó distanciado del cardenal Norberto.
Ciertamente las diferencias humanas siempre se han dado. Es decir, la frase mexicana de no soy monedita de oro para caerle bien a todos se aplica hasta en los mismos jerarcas de la iglesia. Pero esa crisis de comunicación entre obispos o entre cardenales no es precisamente una crisis dentro de la iglesia, sino una falta de comunicación interna. Lo grave es cuando escuchamos de voz de cardenales que la virginidad de María es una idea, es una tesis, ya no es dogma de fe. Eso sí es grave. O que el Papa Francisco los regañó, pero que no conoce realmente lo que es la iglesia mexicana. Sí, ellos argumentaban Como lo eso, dijo ¿no? eso, ¿no? Argumentaban eso, ¿no? Ahora, yo pienso que no nada más los obispos mexicanos, sino que ciertamente los obispos, pues por lo mismo de su condición, pues tienen acceso a ciertas comodidades y quizá algunos se han pasado y se han estado, digamos, excediendo en el gasto de su diócesis para comodidades personales, y esto le llegó a oídos al Papa Francisco, y el Papa Francisco aprovechó para darles un jalón de orejas. Estuvo bien. Yo pienso que el Papa Francisco está luchando por tratar de que en ese lado humano de los obispos, en esa parte humana, que no se vean esos excesos económicos con los que viven, y es que viven como reyesuelos, ¿no? Entonces es difícil eso. Y que se preocupe más por los pobres, Sí. que por las élites de los ricos y de los gobernantes, porque ese es el otro problema también. Y es un lenguaje que siempre incomoda, ¿no? Que siempre Sí. incomoda. Eso yo pienso que eso les incomodó un poco y pienso que es por ahí el asunto. Ahora, para, digamos, otro asunto de la crisis de la iglesia que hay que manifestar es algo que se denomina el ecumenismo. Yo no quisiera abandonar el foro sin antes plantear aquí el asunto del ecumenismo. El ecumenismo es una intención que ha salido desde hace más o menos casi 100 años en la iglesia, que era una pretensión de algunos católicos de conocer las diferencias entre las distintas denominaciones protestantes o acatólicas, ¿no? Y decir, hay un punto en común en que nos podemos unir. O sea, las iglesias cristianas. Sobre todo las iglesias cristianas. Bueno, en 1928, el Papa reinante en ese tiempo, que era Pío XI, sacó una encíclica que se llamó Mortalium Animus, en donde les dijo que era un ánimo mortal el hacer eso, porque lo más importante era traerlos al redil, que nuestro Señor había abandonado las 99 ovejas para ir por aquella que estaba extraviada, para traerla al redil, no para simplemente convivir en lo que tenemos de común. Es que yo como protestante, dicen por ahí, creo en Jesús. Pues ustedes también. Pues ya estamos unidos. No. La fe por eso es muy importante, engloba el compromiso total de ser católico. Por eso es que hoy ya quedan pocos católicos, porque incluso dentro del catolicismo nos rehusamos a veces a creer ciertos dogmas de la fe, y esto es lo triste. Entonces, en el ecumenismo se dio en aquel tiempo un falso ecumenismo, que es el que acabo de narrar, que es el querer ponernos de acuerdo en lo que tenemos de común para que no choquemos en lo que tenemos de esencial, que es la dogmática. Pero sin la dogmática es imposible el acuerdo. Todo acuerdo y acercamiento tiene que pasar por la dogmática, y es lo triste. Hoy vemos, por ejemplo, que este ecumenismo trae una gran confusión a todo el mundo. Hoy estamos muy confundidos, hoy hay una confusión muy grande, porque por ejemplo hemos visto a jerarcas de la iglesia, no sé si se ha dado aquí en Orizaba, pero en mi diócesis sí, ahí se ha dado reuniones en la catedral con personas que no son católicas,
solamente para platicar, un diálogo ecuménico le llaman ellos. Pero eso, si no es para la conversión, es un diálogo inútil. Pero bueno, oye Jorge, pero yo creo que también esto, si se trata de traer a la oveja perdida al redil, por algo tienes que empezar. Sí. Ah, no, sí, un acercamiento Tienes primario. que tener un acercamiento, tienes que ver primero, es como cualquier lugar que haya una discusión sobre un tema. Las técnicas de discusión te lo dicen y te lo dice la lógica humana, ¿no? Es primero, bueno, vamos a tratar de ver en qué coincidimos y luego ponemos en la mesa cada punto en el cual no coincidimos para que podamos ahondar en eso, en las diferencias. Sí. Entonces yo creo que eso es parte, puede ser parte de una estrategia. A lo mejor el planteamiento inicial era una estrategia para poder acercarnos, porque tampoco nos podemos cerrar. O eres como yo soy o nada. No nos podemos cerrar a eso, seríamos muy radicales. En la fe, en materia de fe, lo más radical que hay es la cruz de nuestro Señor. Claro. Es decir, nuestro Señor lo matan, y lo dice claramente el Evangelio, conspiraban para matarle y al final le entregaron para matarle. ¿Por qué? Te haces igual a Dios, le dicen, te haces igual a Dios. O sea, no quisieron reconocerlo como Dios, y al no quererlo reconocer como Dios, lo matan. Esa es la tragedia y el drama del cristianismo y del judaísmo mismo. El judaísmo era la preparación para Cristo. Y no obstante, los judíos, dice el San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Todavía lo están esperando y ya pasó. Todavía lo están esperando y no quieren aceptar que nuestro Señor Jesucristo, Él era el camino, verdad y vida. Hoy, por ejemplo, es muy lamentable ver que algunos asesores del Papa Francisco le han hecho hacer un video, el video de enero, no sé si lo han visto ustedes, No. el video de enero, en donde al final terminan poniendo sus manos un judío, un musulmán y creo, no recuerdo el otro, si es un budista, creo, ¿no? Y una persona pone en sus manos al niño Jesús, como que se ofrecen en igualdad de condiciones. Este es el falso ecumenismo. Yo no sé quién asesoró al Papa para hacer ese video, pero fue muy triste ver poner en un mismo plano una menorá judía, un rosario de Ramadán musulmán y un budita y nuestro Señor Jesús, de niño Jesús. Deben ser monoteístas los que le hicieron, religiones monoteístas, ¿no? El punto es que nuestro Señor no puede estar en igualdad, sino que es Dios, está por encima de todo esto. Nuestro niño Jesús no es un objeto, es Dios hecho hombre. Hoy es muy importante, yo sí quisiera comentar, porque este viernes, es Viernes Santo, Sí. de esta semana, y sucede algo muy curioso. Hoy, en este viernes, cae providencialmente el mismo día, 25 de marzo, día de la Anunciación, el día de la Encarnación de nuestro Señor, y el día de su crucifixión. Yo quisiera invitar a todos los que nos vean que meditemos profundamente en esta cristoincidencia que decía el padre Loring, un sacerdote español amigo mío que ya murió, y esta cristoincidencia de que coinciden con toda claridad en un día como es el Viernes Santo, el misterio de la encarnación de nuestro Señor, para que tengamos esperanza de que aun cuando estemos pasando la peor crisis de la iglesia, tenemos la esperanza de que nuestro Señor Jesús se hizo hombre por amor a nosotros y que debemos de estar siempre junto a María, rezando en la medida de lo posible, si puede diario, el Santo Rosario. Yo sí quisiera que esto se clarificara para que renováramos la fe en esta Semana Santa, en ese Dios que se hizo hombre. Porque precisamente ahí está el problema. Pero yo quiero regresar al ecumenismo. Ah, ok. A ver,
No nos queda mucho tiempo. Sí. Aquí el asunto es, bueno, Él se hizo hombre y vino a una misión. ¿Sí? Vino por los pecadores, no por los justos. Claro. Y yo, todos los hermanos separados, y los que consideras pecadores, y los de otras religiones monoteístas, los que consideras pecadores, por ellos vino. Y de alguna forma tiene que usar a sus jerarcas, sí, a los herederos del trono de Pedro, para ver cómo se hace humanamente ese acercamiento. Entonces la verdad, yo creo que no es que lo pongas al mismo nivel o no lo pongas al mismo nivel. Cristo nunca tuvo la soberbia de sentirse a otro nivel. Él se sintió humano y a pesar de que era Dios. Entonces, si Él se puso a ese nivel, todos nos tenemos que poner los católicos al mismo nivel. Él nos dio el ejemplo, y no la iglesia del que yo soy aquí el bueno y tú eres el malo. No, vino por los malos, no vino por los buenos. Los buenos solitos se salvan. Ah, no, sí. El que tiene la voluntad de amar y servir. Claro, sí, desde luego. Claro. Pues señores, siento decirles que el tiempo se acabó. Don Víctor, don Gerardo, muchas gracias por trabajar en este programa y juntos tenemos que despedir y darle las gracias a don Jorge. Gracias, sí. Don Celso. Jorge, y queremos decirte que este programa es de puertas abiertas, cuando gustes. Muy amable. Sí, habrá algunos temas. Habrá que profundizar en algunos temas, sí. Claro. Yo quisiera decir por ahí también de paso que yo no soy muy católico, que digamos, muy religioso. Es más, podría yo decir que soy de los que viene a salvar Jesucristo, porque en ese aspecto no soy muy creyente, ¿no? Y realmente ahorita pues aprendí cosas que la verdad pocas veces las había escuchado. Pues muchas gracias, don Celso. Yo solamente dejar con toda claridad expresar que lo más importante es el amor a Jesús y el amor a su Santísima Madre. Eso es lo que yo quisiera invitar a todos a que amáramos más a Jesús, que pensáramos ahorita en la pasión, en esta Semana Santa, y que junto a su Madre estemos al pie de la cruz, en esta crisis de la Iglesia, en este Viernes Santo de la Iglesia. Perfecto, pues el tiempo se terminó. La cosa esta de discutir sobre cuestiones de política de religión es la primera vez que se da, y me da mucho gusto que sigamos siendo los primeros siempre en discusiones que nunca nadie toma. Mis queridos amigos, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, a las 7 de la noche, en otro programa más de la hora. Muchas gracias.